Hablaremos de algo muy interesante en esta tarde, And we're going to talk about something very interesting this afternoon, de lo cual nosotros, cada uno de nosotros debemos decir, yo estaré alerta. where every one of us has to say, I'll be alert. Diga conmigo, estaré alerta. Say with me, I'll be alert. Diga, estaré alerta. Say, I'll be alert. Y yo creo que lo necesitamos. And I think we need it. Esta palabra en el Lucas 10:19 dice, miren, And les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Repita conmigo. repeat it with me. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. ¿Cuánto creen esa palabra? How many believe the word? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha dado poder para caminar sobre todo obstáculo How many believe He's given us the y power ponerlo por el estrado de nuestros pies to walk above all things y tener la seguridad de que no nos puede hacer daño? and to have the security that it cannot harm? Eso es una palabra que el Señor nos da, de la cual nosotros tenemos que tener la fe y la seguridad de que la creemos. We have to have faith and believe Porque it. si usted no la cree, simplemente se va a quedar ahí Because if you don't believe it, it'll just y va be a there. pasar otro año más And another year will pass. y usted escuchará otra vez esta predicación en otro lugar, And you'll hear this preaching in another este place, mismo versículo, the same verse, y no va a pasar nada. and nothing is going to happen. Algunos creen que estas serpientes de que habla la Escritura Some believe the snake that it talks about in the scripture, son serpientes como las que nosotros encontramos en nuestros jardines, algo así como esto. that they're serpents like this. Y usted le da miedo, ¿verdad? And you get scared, right? Pero hay un tipo de serpientes peores But there's a worse type of serpents que nos rodean. Aquí se la voy a dejar. that they surround me, and I'm going to leave it right here. Que nos rodean y nos hacen quizás mucho daño. They surround us and it does a lot of harm, Más daño que estas que pican, worse than those who bite, que existen y tienen antídotos that have antidotes against them, y que las podemos ver. and that we can see. Pero la Escritura nos habla mucho de esas que no se pueden ver But it talks a lot about snakes that can't be y seen que nos están afectando. and that are affecting us. Cierre sus ojos por un instante Close your eyes for an instant y dígale al Señor, Señor, háblame en esta tarde. and say, Lord, speak to me this afternoon. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Speak to me through your word. Revélame a través de tu Espíritu Santo. Reveal through your Holy Spirit. ¿Qué es lo que yo necesito hoy? What is it that I need today? ¿Qué necesito yo ser cambiado? ¿En qué necesito ser yo transformado? And what do I need to be changed and transformed? Porque quiero cada día estar más unido a ti. Because every day I want to be closer to you. Quiero conocer más y más de ese propósito que tú tienes con mi vida. I want to know more and more of the purpose in my life. Hoy, Señor, Today, Father, yo abro mis labios para declarar la palabra. I open my lips to declare the word. Yo abro mi corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para mí. I open my heart to receive what you have for Y me. declaro que en este lugar, And I declare that in this place, hoy me lleno de tu today I presencia am filled with your y que presence. salgo de aquí And that I can leave this place lleno de ese poder filled with the power para ir y vencer to go and defeat todo obstáculo all que el obstacles enemigo haya querido colocar en mi the vida. enemy might have placed En el nombre de Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Dele ese aplauso al Señor. Declare que hoy tendremos un día de bendición Declare that we have a day of blessing, y que la palabra hablará a nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños con serpientes? How many people have had dreams with snakes? Muchos, ¿verdad? Many, right? Y algunos nos hemos preguntado, And some have asked ourselves, ¿qué significa? what does it mean? Habrán preguntado a otras personas, ¿qué significa esto? Other people might have asked, what does this mean? Quizás no has tenido la respuesta, Perhaps you don't have the answer yet. pero sí te ha quedado la duda But the doubt has stayed de cómo es que eso vino a tu mente. of how it is that that came to your mind. ¿De dónde vino ese sueño? Where did that dream come from? Si usted va a la Biblia, If you go to the Bible, la Biblia nos habla desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, from the beginning to the end, de las serpientes como algo que tipifica maldad, it speaks of snakes as something that means evilness, espíritus malvados, bad spirits, como obras de Satanás, operations from the enemy,
Y nosotros la verdad que no queremos saber mucho de eso. And the truth is that we don't want to know a lot about him. En el libro de Apocalipsis 12 In the book of Revelations 12, le llama como la vieja serpiente al diablo. it calls Satan the old serpent. Y Jesús usó la analogía de las serpientes And Jesus used the analogy of snakes refiriéndose a los espíritus malos to refer to evil spirits y el trabajo que esos espíritus malos hacen e influencian en las personas. and the work and the influences that they give to people. El apóstol Pablo usó también esa misma ilustración, Paul also used that illustration como que los serpientes son esos espíritus malvados that snakes are evil spirits, y las cosas que les gusta hacer es acabar con todo aquel que tenga espacio. and that they want to defeat all the people that are wanting that space. La Biblia nos dice que Él es nuestro adversario, The word says that he is against us, que Él es nuestro enemigo that he's our enemy, y que Él nos busca todo el tiempo para hacernos daño. and that he always seeks us to do evil unto us. Usted podrá pensar, pastor, yo no tengo ningún enemigo. You might say, Pastor, I don't have any enemies. Sí, usted puede que no tenga alguno de los que puede ver con sus ojos naturales, Perhaps you have ones that you can't see with your natural eyes. pero por la palabra tenemos claro But through the word, we have it very que clear hay uno que está dispuesto en hacernos daño. that there's one willing to hurt us. Y la escritura dice en 1 de Pedro 5:8, usted resalte esto en su Biblia. And in 1 Peter, it says, 1 de Pedro 5:8 dice, estén alerta, to be alert. cuídense de su gran enemigo. Mire que no está diciendo de un enemigo, no, de su gran enemigo, It says to be careful of the great enemy, porque él anda en acecho, dice, como un león rugiente. because he goes around like a lion. En su versión probablemente dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Your version probably says that he prowls like a hungry lion trying to see who to eat. Quizás hay muchas veces en que las serpientes se acercan a nosotros para devorarnos. Perhaps they come to us to devour us. Como nosotros no conocemos But since we don't know sus artimañas all his plans, y su manera de actuar, his way of acting, les abrimos puertas y entonces vienen a nuestra vida. we open doors and they come onto our lives. Por eso el título de esta enseñanza hoy And that's why today's title, dice estar alerta. I'll be alert. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What is it that we're going to do? Vamos a identificar cuáles son o cómo son esas serpientes que quieren llegar a nuestra vida. We're going to identify how the snakes are that want to come onto Y our cómo lives, vamos a cerrar puertas and how we're going to close doors para que el enemigo no entre. so that the enemy can't come in. Porque aunque ellas quieran venir, Because although they want to come, usted y yo tenemos el poder para neutralizar esas artimañas. ¿Cuántos dicen amén? we have the power to neutralize that. Y Amen. eso es lo que la palabra hoy nos quiere llevar a conocer. ¿Cómo es que podemos luchar And that's what the word wants to teach us, how we can fight para evitar que esas serpientes vengan a devorarnos? so we can avoid serpents coming to devour us. Y hablaremos de 3 artimañas. And we're going to talk about 3 things. Una de ellas es la que se refiere en el libro de Juan capítulo 8, And the first one is in John 8. donde dice en el capítulo 8 versículo 44 dice que el diablo es un mentiroso y es el padre de toda mentira. And it says that Satan is the king of all lies. Y cuando David habla sobre los que dicen mentiras, And when David speaks about those who lie, de inmediato los conecta con una serpiente. he immediately ties them with a snake. O sea que los relaciona inmediatamente con el enemigo, con Satanás. So he relates them with the enemy, with Satan. Y habla también que el veneno es como de una serpiente, And he also says that the venom is like a snake, pero él la relaciona como una cobra, but he relates to it as a cobra, que dice que es una cobra ciega. saying that it's a blind cobra. Si usted quiere registrarlo, miren en el Salmo 58, 3:5 en su Biblia, And you can look at Psalms 58:3, que él dice que ellos son unos malvados pecadores desde nacimiento, where it says that they're wicked and sinners from their birth, que desde pequeños hablan con engaño, that since they were young they lied. que vienen con palabras para confundirte, They come with words to try and confuse you. vienen con mentiras. They come with lies. Y a veces esas serpientes, el enemigo viene con palabras, pero usa a otras personas para hacer daño. And sometimes the enemy uses other people to harm you. El diablo inspirará a alguien para mentir sobre tu vida, The enemy will inspire someone to speak bad, para traer caos a tu mundo personal. to bring chaos to your personal life. Él va a usar a alguien para que haya alguna calumnia y haga
que su vida se vuelva un desastre. He'll use someone else to come and make a disaster out of it. Quizás esto no es nuevo para muchos de los que están aquí. Perhaps this isn't new for a lot of En them. algún momento de su vida les ha pasado. At one moment in your life this Y happened. cuando David hablaba de estas personas, When David spoke of these people, decía que hablaban con engaño he said that they spoke with y wickedness que dicen mentiras. and that they spread lies. No, y nos está diciendo que son como esas cobras que no escuchan. And he said that they're like the cobras that can't hear. Y dice que no escuchan la voz de los encantadores, es decir, aquellos que las controlan. A ellas tampoco las escuchan. And it's like they can't hear the voices of the people who control them. Y esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos razonar con una persona This means we cannot reason with a person que está influenciada por el diablo. that's been influenced by the enemy. Se convierte como alguien que es como una cobra. They turn into someone like a No cobra. escucha, They can't hear. no está ahí para nada, They aren't there at all porque está bajo una inspiración demoníaca. because they're under a demonic inspiration. El mismo libro de Santiago dice que cuando una persona está influenciada In James, it says that when someone is influenced bajo ese poder, under that power, su lengua se llena de veneno mortal their tongue is filled with mortal venom, y que lo usa para maldecir a otros. and they use it to curse other people. Es decir, en esa persona hay un espíritu oscuro que le inspira para hacer esas cosas. So there's a dark spirit in that person that inspires them to do things. Cuando alguien suelta mentiras directamente, When somebody says lies directly, está calumniando they're just lying. y no hay forma de razonar con esa persona, And there's no reason you can't reason with that person porque esa persona es como una cobra sorda because they're like a death cobra que no va a escuchar nada. that can't hear anything. Está completamente tomada y controlada por ese espíritu. They're being controlled by that spirit completely. Pero ¿cómo tratamos esto? But how do we deal with that? ¿Cómo vamos a tratarlo? How are we going to deal with it? Cuando esa serpiente viene, When that serpent comes, cuando alguien viene, ella es influenciado por Satanás. they're influenced by Satan. Trae rumores, mentiras, They bring rumors and lies. trae calumnia, They bring lies. genera cosas que son difíciles para tu vida, They bring things that are hard en tu for you trabajo, in your work. quizás por un momento de envidia, Perhaps in a moment of envy, porque envidia tu posición, because they envy your envidia quizás hasta el mismo privilegio que tienes en la iglesia, position, or even the privilege you have at y church. empieza a sembrar semillas de discordia, And they start to plant seeds of y entonces vas encontrando que ya no quieres ir a ese lugar, and so you find that you don't want to go there anymore. quizás ya no quieres ni venir a la iglesia, Perhaps you don't even want to come to church anymore porque ya no te sientes con la misma comodidad que estabas antes. because you're not as comfortable as you used to Y be. entonces, ¿cómo vamos a tratar So esto? then how are we going to deal with this? El salmista, The psalmist en el verso 58:6 del Salmo 58:6, on verse 58:6, él le dice, oh Dios, rómpele los dientes de su boca. he says, "Oh God, break the teeth of their mouths." Dice, quiebra las muelas de esos leoncillos, Señor. He says, "Tear out the fangs of those lions. Dice, quítale los dientes, Tear their teeth out. rómpele la boca. Break their mouth." Usted quizás estará diciendo, me gusta eso. Perhaps you're saying, "I like that." Me gusta ese mensaje que diga, hoy rómpele la boca. Perhaps you're saying, "I like that message of break their mouths." Pero lo que está diciendo se está refiriendo de otra manera. But he's referring to it in a different way. Él está refiriendo no a personas, sino a los leones. He's not referring to people, but to the lion. Porque el león también es tipificado ahí como un diablo. Because the lion is also significant. Pedro nos dice que el adversario, el diablo, camina como león rugiente buscándose a quien devorar. And he says he goes around seeing who he can devour. Y el diablo, el león usa sus dientes para desgarrar y devorar. And the lion uses its fangs to tear apart the flesh. Pero la serpiente también usa sus colmillos o sus dientes para inyectar el veneno como una aguja. But the snake also uses its fangs to inject the venom like Y lo a que nos está diciendo el salmista es que estas personas que se ceden a esos intereses del diablo y hablan mentiras sobre cada uno de nosotros, And he's saying that the people who lie and are influenced over us, él está diciendo, encárgate, Señor, de ellos. he's saying, "Lord, take care of them. Dice, quítales el poder. You take that power away from them. Encárgate tú, Señor, de esos, You're in charge of them." porque son leones sin dientes, Because they're lions without teeth. son serpientes sin They're dientes. snakes without teeth. Si tú tomas control de ellos, If you take control of them, las mentiras no van a sobrevivir the lies aren't going to be able si to tú live actúas correctamente. if you act accordingly. Si tú vas primero a Dios y les entregas a Dios todos estos leoncillos If you give all of these lions to the Lord first, y dejas que el Señor tome la venganza. and you let the Lord take his revenge. Esa es la autoridad que nosotros tenemos en Lucas. That's the authority we have in Cuando decíamos que tenemos autoridad para
ir en contra de todas estas serpientes. when it says that we have the power to go against all these. Y tenga la seguridad que Dios le va a romper los colmillos a esos leoncillos. So have the assurance that He's going to break the fangs. La palabra de Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. The word says the vengeance is mine. Así que no piense que la Biblia nos está incitando a que vayamos a tomar venganza por nuestras propias fuerzas. So don't think that the Bible is telling us to take revenge on our own. No, la Biblia nos está invitando No, it's inviting us a que nosotros vamos y busquemos primero al Dios Todopoderoso. to go and to look to the all-powerful God first. Y el salmista dice en el Salmo 140, And in Psalm 140, dice, oh Señor, rescátame de los malvados, he says, "Oh Lord, liberate me from the, protégeme de ellos. protect me from them. Dice, aquellos que traman y maquinan maldad, Those who make evil plans que against tienen maldad en sus corazones. who have evilness in their hearts." Y dice que cuando esa persona tiene maldad en su corazón, And it's saying that when a person has evilness in their eso es lo que va a salir por su boca. that's what's going to come out of their La mouth. palabra nos dice, de la abundancia del corazón, abra la boca. The word says that out of the abundance of our heart, Si hay eso en el corazón, if it's in the heart, finalmente va a sacarlo. it's finally going to come out. Y él dice, su lengua pica como una serpiente. And it says that its tongue is sharp like a serpent's. En Romanos nos habla, In Romans it speaks. en Romanos 3 nos habla de esto mismo, In Romans 3 it talks pero se about this. refiere a tres cosas. But it refers to Dice que hablan mentiras, it says that they speak lies, que maldicen they curse, y que hay amargura en sus corazones. and that there's sourness in their hearts. Cuando a ti te gritan mentiras, When someone yells lies at you, cuando a ti te maldicen when somebody curses you, y envían esas palabras amargas, and they send those wicked words to ¿qué you, crees que debemos hacer? what do you think we have to do? ¿Ir detrás de ellos para acabarlos Go behind them to finish them, o ir a la presencia de Dios? or go to the presence of God? Pues lo primero que tenemos que hacer es poder reconocer la fuente. So the first thing we have to do is recognize the fountain. Primero tenemos que es conocer quién es ese adversario. We have to know who the adversary is, Porque tú no estás en una batalla de carne y sangre, dice la palabra. because you're not in a battle of flesh and blood. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Ephesians 6 said that our battle is sino against contra flesh and blood, fuerzas espirituales invisibles. but spiritual forces. Cuando usted tenga esas diferencias, no mire el que está ahí al frente. When you see that difference, don't look at who's in front. Mire el que está detrás de ese que está al frente. Look at who's behind that person. Y haga lo que dice el Salmo 140. And do what Psalms 140 says. Vaya y dígale al Señor, líbrame, oh Dios, de estos malvados. Go and say, Lord, rescue me from these evildoers. Protégeme. Protect me. Protégeme, oh Dios, del poder de estos malvados, dice el versículo 4 ahí. Protect me from their power in verse 4. De esos hombres violentos que solamente me quieren llevar a tropezar. From the violent men that want to trip me up. Y esto es algo que nosotros queremos que usted entienda bien, bien claro. And it's something we want you to understand clearly. Y es que en vez de ir a ponerse los guantes con And alguien, it's that instead of putting the gloves against someone else, usted se va a encontrar con alguien que es como una cobra que no le va a escuchar. you're going to see someone that's like a cobra that can, Así lo agarre como esto even if you y grab, trate de desmenuzarlo, no va a poder. you're not going to be able to handle it. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? So what do you have to do? Llévelo a la presencia de Dios. Take it to the presence of God. Vaya que hay un juez grande. Go, because there's a big Hay un judge. juez todopoderoso. There's an all-powerful, Y nosotros tenemos un juez supremo y está en una corte. and we have a supreme God that's in a judge, Y es una corte, lo que nosotros llamamos una corte celestial. and it's in a celestial court. Amén. Amen. Y tenemos un abogado que tenemos con el Padre, And we have a lawyer with the Father que intercede por cada uno de nosotros. who intercedes for every single one of us. Así que no podemos usar la misma ofensa para recibir y devolvérsela. So we can't use the same offense to go against. Necesitamos primero ir a Dios, First, we have to go to God ir y presentarle a Él and present it to Him, para que esos títulos sean rotos. so that all of those titles can be ripped. Y de esa manera usted no necesite entrar en esa confrontación. And then you won't need to go into that confrontation. Dios nos está hablando en esta tarde. God is speaking to us this afternoon. Esa es la mejor manera de salir cuando tenemos estas situaciones. That's the best way of getting out of these situations. Eso fue el ejemplo que Jesús nos dejó. That's the example that God gave us. Jesús en Primera de Pedro 2 nos habla In 1 Peter 2, he says que Él padeció por nosotros, that he was there for us, dejándonos ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pisadas. leaving us examples so that we could follow his feet. Nosotros como iglesia somos la iglesia del Señor. As a church, we're the church of God. Caminamos conforme a lo que Dios
a través de Jesucristo estableció para la iglesia. We walk according to what he showed us. Dice que sigamos sus pisadas. It says to follow his footsteps. Y en Primera de Pedro dice que Jesús no cometió pecado, And in 1 Peter it says that que en Jesus, él no había nada de engaño en su boca. there was no lies in his mouth. Pero hay algo muy interesante, But there's also que something cuando a él lo maldijeron, that when they cursed him, cuando de él hablaron, when they spoke of him, él lo único que hizo fue encomendar esa causa al que juzga he justamente. gave it to those who judge justly. Él lo único que hizo fue llevarle eso al Padre. The only thing he did was give it to the Father. Y lo que la Escritura hoy nos está And diciendo what Scripture is saying today es que la venganza no es is nuestra, that the revenge is an que ours. tú no te tienes que You vengar, don't have to get revenge. que tú a veces estás tentado a eso, pero no lo puedes hacer. Sometimes you're tempted to that, but you can't do it. Nosotros lo que tenemos que hacer What we have to do es actuar conforme lo hizo Jesucristo. is act according to how Jesus Christ acted. Porque en el capítulo de 1 de Pedro 3:8 nos da algo muy interesante. Because in 1 Peter 3:8, Nos da una enseñanza que nos dice, trabajen más bien entre ustedes. it says to work amongst yourselves, Tengan compasión unos con los to otros. have compassion against one another, Ámense. to love each other, No paguen mal por mal. to not do evil No with evil. respondan insultos con otros insultos. Don't repay insults with insults. Por el contrario, contesten con una bendición. On the contrary, answer with a blessing. Porque dice a lo último que eso les concederá una bendición. Because that's going to be considered a blessing. Si usted tiene una diferencia con una persona, If you have a difference with a person, empiece a declarar bendición sobre esa persona. start declaring blessings Porque eso le va a dar a usted bendición. because that's going to give you blessings. Cuando usted quiera una venganza, When you want to retaliate, véngase con bendición. come with blessing. Diga, me vengaré con una bendición. Say, I'm going to take revenge by Me vengaré con una bendición. I will No deje que en su corazón se albergue nada. don't let your heart be bitter, Porque usted no va a hablar maldición, sino que va a hablar bendición. because you won't speak curses but blessings. Y en ese caso dice la palabra que a usted le van a conceder más bendiciones. And in that case, you'll get more blessings. Y si usted quiere bendición, pues hágalo, If que es you, lo want, que el Señor quiere que nosotros hagamos. if you want a blessing, then do what God wants. Cierre esa puerta. Close those doors. Así que la primera serpiente que nosotros vemos en nuestra vida que viene es aquella que habla mentiras, So the first snake that comes is the one who speaks lies, que habla calumnias. who speaks evilness. Y si tú te igualas de esa manera, And if you do the same le thing, estás abriendo una gran puerta a esa serpiente en tu vida, then you're opening a great door to that serpent in your life, porque te enfrentas en la carne. because you confront it in the flesh. Cuando tú te enfrentas en la carne, When you face anything, les estás dando espacio para que venga y entre a tu casa, you're giving it space to come into your house, para que entre a tu vida. for it to come into your life. Miremos cuál es la segunda. Let's look at what the second one is. En el libro de Números 21 hay una gran historia, muy interesante. In Numbers 21, there's an interesting story. En ese libro nos habla de que el pueblo de Israel It talks about how the people of Israel, salió de Egipto they left Egypt. y eran muchos judíos, millones de judíos los que salieron muy contentos, salieron de Egipto, And there were tons of Jews that left very happy porque ellos empezaron a salir en bendición porque eran esclavos. because they left in blessings because they used to be slaves. Iban de la mano de Dios y Dios hacía maravillas con ellos. They left with the hand of God, and He was. Y estaban muy emocionados porque iban para la tierra prometida. And they were excited they were going to the promised land. Dios le había hablado a Abraham God spoke to Abraham que iban a pasar a una tierra prometida donde era una tierra donde fluía leche y miel. that the promised land had milk and honey. Y esa tierra le dijo, tu simiente estará en esa tierra, le dice a Abraham. And He said that their blessing would be there. En otras palabras, tus generaciones vivirán en esa tierra. In other words, His generations would live there. Es más, le dijo, dentro de 400 años van a estar ahí. In fact, in 400 years, they would be there. Y entonces todos ellos estaban muy emocionados. And so they were all really excited. Aparentemente, por la ilustración física, no es algo que tomaría muchos años. And through the physical illustration, it wouldn't take many years. No está muy lejos. It's not very far. Si se mira Egipto, para llegar ahí tenían que pasar solamente las fronteras de Edom. If you see from Egypt to there, you only had to cross a couple borders. Y ellos tenían que llegar y cruzar Edom. They had to go through Edom. Pero eso fue uno de los problemas. But that was one of the problems. A pesar de que ellos eran primos de los edonitas. Although they were cousins of the Edomites, Pero ese rey de Edom but the king salió con su ejército y les dice,
He left with his Por aquí ustedes no van a pasar. You guys aren't going to go through here. No los voy a dejar pasar. I won't let you pass. Si lo hacen van a tener problemas. If you do, you're going to have problems Porque vamos a pelear. because we're going to fight you. Moisés va y le dice, déjenos pasar. Moses goes and he says, let us Mire pass. que somos hermanos. See that we're siblings. No vamos a tomar nada de lo que usted We tiene. won't drink from anything. No necesitamos nada y si necesitamos algo se lo vamos a pagar. We don't need anything, and if we do, we'll pay it for it. Pero todo termina porque el rey de Edom dice en esto claramente en el libro de Números 21, But everything passes in Aquí. Numbers 21, 23. 23. No los dejaré pasar. I will not let you guys pass. Él decidió no dejarlos cruzar por su territorio He decided not to let them pass his territory, y se fue en contra de Israel. and he went against Israel. Después de esto dice la escritura que ellos tuvieron que partir y dar la vuelta. So it says that Israel had to go and Tuvieron que rodear la tierra de Edom. they had to go around the land, Y eso desanimó, dice la escritura. and that made Desanimó completamente al pueblo. Dice que las personas se desanimaron it says that the people, they felt porque bad tenían que ir mucho más largo. because their path was a lot longer now. Hay muchas personas que hoy se desaniman And there's a lot of people who lose courage porque tienen que tomar un camino más largo para alcanzar la bendición. because their path has to be longer to reach a blessing. En este caso, el destino no había cambiado. So destiny hadn't changed. Ellos seguían en la dirección de la tierra prometida, They still were headed to the promised land. pero lo que había cambiado era la forma como iban a llegar. But what changed was the form that they were going to get there. Su GPS se enloqueció Their GPS was crazy. y por años no encontraron la salida. And for years they didn't find it. Dieron vueltas y vueltas y no pudieron salir. They went through turn after turn and they Y vino couldn't un get gran out. retraso entre ellos And so there was a great y weakness se desanimaron. and they were discouraged. Cada vez que miraban ese camino que no llegaban estaban más desanimados. Every time they saw the path and that they hadn't showed up, Igual como algunos de ustedes ya están desanimados like many of you guys are discouraged porque han tenido que ir por un camino muy largo. because your path is a lot longer. Algunos aún están luchando financieramente Perhaps some are still y pensaban que en este año la inversión que hicieron o la decisión que tomaron iba a solucionar todo. and they thought that this year their solutions were going to come. Pero la situación ha cambiado seguramente But the situation has changed y sigues luchando. and we're still fighting. Algunos han sentido un camino muy largo. Perhaps some had felt a long, Pensaron que su matrimonio este año ya se solucionaba todo, they thought that their marriage was going to be resolved through this year. pero siguen luchando con esto. But they're still fighting. Otros están bastante desanimados porque confiaron que la salud ya estaba en las manos de Dios y usted no tenía que hacer nada. Many are discouraged because their health was in God's hands and you thought, Y aún sigue por ese largo camino, and you're still on that long path, dando vueltas. going in circles. Algunos de ustedes ya oraron por su familia, por sus hijos. Some have already prayed for their children, for their family. Pensaron que ya no iba a haber problema, They thought there wasn't going to be any more que problems. probablemente hasta los tenían aquí sentados con ustedes. Perhaps they would be here with you. Es más, algunos llegaron a venir un día, In fact, some came one, pero volvieron y se regresaron. but they returned. Esa meta aún no ha terminado. And that goal still hasn't been reached. Aún seguimos buscando, ¿verdad? We're still looking, right? El problema es que es un camino más largo. The thing is that the pathway is a lot longer, Es que nos toca rodear esa tierra igualmente. and we have to circle that land as well. Porque la promesa que nos da Dios, Because the promise that God gives us, Él la va a cumplir. He's going to accomplish Pero it. la diferencia es que usted tiene que caminar de la mano de Dios para que sea Él entregándole la promesa. But you have to walk holding His hand so He gives you that. Porque si usted recibe una promesa Because if you receive a promise y no va de la mano de Dios, and you're not holding onto God's hand, la promesa se va a esfumar, se va a ir. then that promise is going to leave. Necesitas caminar para que Él te la You entregue. have to walk so that He Es la can give it manera to you. como cada día tú vas creciendo en la And fe. it's the way you grow in faith. Pero cuando tú estás desanimado, But when you're discouraged, estás permitiendo que esa puerta que se queda un poquito abierta and that door that's opening little by little, le dé espacio para que el enemigo venga y entre por ahí. you give space to the enemy to come in. Porque cada día hay serpientes que quieren entrar ahí. Because every day there's snakes that are wanting to go in Y through. si tú empiezas a quejarte, And if you start to talk about it, eso va a pasar.
then that's what's going to happen. Van a llegar. They're going to show. Mire, se quejaron en ese viaje en Israel, se quejaron contra Moisés. Israel complained against Moses. Se quejaron con Moisés y le dijeron que la provisión de Dios no servía, They complained and they said that the provision of God, it wasn't worth anything, que ese pan era demasiado malo. that the bread was bad. Hablaban mal del maná del cielo. They spoke bad about the bread from the heavens. Pero yo te quiero decir, si a ti el pan del cielo no te satisface, But if the heavenly bread, it doesn't satisfy tú you, estás en un grave problema. then you're in grave danger. Porque cuando comienzas a quejarte de todo lo que Dios te ha dado, Because if you start complaining about everything God empiezas a gives you, quejarte de tu casa, you start complaining about the house, de que está muy grande o que está muy pequeña. that it's too big or it's too small. Empiezas a quejarte de tu trabajo. You complain about your work Empiezas a quejarte de tu jefe. or about your boss. Empiezas a quejarte de tu pastor, You complain about your de tu pastor, líder. about your leader. Ya no me gusta esto, ya no me gusta lo I otro. don't like this or that. Comienzas a quejarte de todo. You complain about everything. Hoy empiezas a abrir puertas cada vez que te quejas de todo. You open doors every time you complain about Y it. dejas que esa serpiente entre a tu vida. And you allow those snakes to come into your life. Quejarse abre puertas. Complaining opens doors. Quejarse abre puertas para que esas serpientes entren a nuestras vidas. It opens doors for those snakes to come into your life. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar alerta. Diga conmigo, estaré alerta. And that's when we have to be alert. Porque si usted se empieza a quejar, Because if you start complaining, van a venir a su vida. then they're going to come to your life. Así que cuando tu lamento y tu queja So when, está en ti, so when you lament and you complain, se cierran esos ojos espirituales. those spiritual eyes close. Y ahí es cuando el enemigo toma ventaja. And that's when the enemy takes advantage. Primera de Corintios capítulo 10 nos dice que no sigamos el ejemplo, 1 Corinthians says not to follow that example, porque vamos a salir siendo destruidos por ese destructor. because we'll be destroyed by the destroyer. Que no te quejes como ellos se quejan, dice. Not to complain like they complain. Nosotros necesitamos guardar nuestros labios, We need to take care of our lips, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. because life and death is in the power of the tongue. Y la escritura nos enseña en el libro de Deuteronomio And in Deuteronomy, que Dios mandó esas serpientes. we're shown that God sent those serpents. Dios mandó esas serpientes cuando andaban en el desierto. He sent them whenever they were in the desert, Y eran serpientes venenosas and they were venomous, que aún están en el desierto. that they're still in the desert. La historia habla que el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial perdió muchos de sus soldados en ese desierto, The story is that the British army lost a lot of its porque men las serpientes los picaron because the snakes would bite them, y ellos no pudieron. and they weren't able De to. alguna manera fueron atacados One way or another, they were attacked. y empezaron quizás las culebras a pensar por qué a los israelitas ellos no podían tocar. And perhaps the snakes thought, why couldn't they touch the Israelis? Porque aunque están ahí, Because although they were there, Dios tuvo un propósito con esas personas. God had a purpose with them. Y a los israelitas las serpientes llegaban y parecía que tuvieran un escudo, And the snakes, they would come, and it's as if porque a ellos no los mordía. because they couldn't bite them. Pero Dios en el momento en que empezaron a quejarse, Because in the moment that they started complaining, ese escudo invisible se quitó that invisible shield was lifted, y las serpientes empezaron a morderlos. and the snakes started to bite them. Y muchos del pueblo de Israel que andaban con Moisés, And many of the people the people of Israel that were Murieron. with Moses, they died. muchos de ellos murieron, Many died. pero necesitaban hacer algo para no morir, But they had to do something so that they wouldn't die, para que esas serpientes no lo mataran. in order for the snakes not to kill Y them. el remedio para eso era una sola cosa, And the remedy was one single thing, y era arrepentirse. and that was to repent. Diga conmigo arrepentirse. Say with me, repent. Diga conmigo arrepentirse. Say repent. Se me durmieron, estoy hablando muy bajito. Arrepentirse. Say repent. Exacto, diga conmigo arrepentirse. Say with me, repent. Ese era el remedio que Moisés les dijo que tenían que hacer. That was the remedy that Moses Tenían que confesar su pecado They had to confess their sins, y después de eso caminar para ver a la serpiente and afterwards walk so that they could see the que sin Moisés había levantado en un poste, that Moses had lifted on a post, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. after following the instructions given by God. Ahí en Números 21 And in Numbers 21, nos muestra cuáles son esas instrucciones que Dios le dio a Moisés. we see the instructions given Y les dijo, by God. haz una serpiente And he says, make a snake de bronce y ponla sobre una asta allí enrollada. made out of bronze and put it on a pole.
para que todo aquel que mire esa so serpiente that everybody who sees the snake, pueda tener vida. that they can have life. Y dice que alguien que miraba esa serpiente fijamente, If anybody looked at the snake, ahí cuando dice fijamente no se refería solamente como pasar de un vistazo. and it doesn't mean that it just glanced at it. Así que si usted le tiene miedo a la serpiente, tiene que mirarla fijamente, no le dé miedo. So if you're scared of snakes, you have to look at them directly. Porque ahí había una serpiente enrollada ahí arriba. Because there was a snake all wrapped up there. Era de bronce, dice la escritura. It was made out of bronze. Y ellos tenían que mirarla fijamente. And they had to stare at it directly. Pero lo que habla en el hebreo de mirarla fijamente But in Abraham, where it speaks about looking at it, es de tal manera que quedaran cautivados. it says that they looked in a way that they were captivated. Porque a medida que usted está cautivado con esa imagen, Because when you say that you were held captive by an image, lo que está mejorando es en su concepción what gets better is your concept of it. de que ya esa serpiente no le va a picar, That snake isn't going to bite, de que ya está vencida, that it's already defeated, que en ese madero ya está ahí puesta that it's already placed on the pole, y que ya no le va a hacer daño, and that it's not going to hurt you anymore, que ya fue inmovilizada, that it was immobilized, que ya fue that it was conquistada, already conquered, que fue clavada en un madero that it was already y nailed, que de esa manera ellos empezaban a crecer la fe en su corazón and the faith in their heart would grow. y entonces eran sanados y eran perdonados. And so they were healed and they were, Lo que había mordido en ellos ya no les iba a entrar para hacer un veneno de muerte. what was bitten onto them, it wasn't going to be Iban a venomous. tener la sanidad. They were going to be healed. Es muy importante para nosotros entender esto. So it's very important for us to understand this. Que Dios le da una instrucción clara a Moisés de colocar esa serpiente en ese madero. God gives clear instructions to put the snake on the Pero es algo muy interesante que aparece en Juan 3:14, and it's something interesting in John, que dice que así como Moisés levantó la serpiente en ese madero, that the same way that Moses lifted the snake onto the pole, así el Hijo del Hombre deberá ser levantado igualmente. that's how the Son of Man has to be lifted up as Así well. que es un propósito que Jesucristo estuviera en la cruz. So it's a purpose that Jesus was at the cross. Piense en esto, So think que of this. Cristo es nuestro Cordero. If Jesus is the Lamb, Es el Cordero de Dios que lo puso como una serpiente que representa la maldición. he was the Lamb of God placed like a serpent. Representa todo lo que está mal en And nosotros. it represents everything bad with Representa el trabajo del diablo en la raza humana, it represents the work of the devil que trae enfermedad, that brings illness, trae opresión, brings oppression, trae dolor, brings pain, trae quebranto. brings Y breakthrough. dice la palabra que Jesús no conoció pecado. And it says that Jesus didn't know sin. Eso es lo que dice en el libro de Gálatas, que él no conoció pecado, In Galatians it says that he didn't know it, pero se hizo maldición por nosotros but he turned himself into a curse for us, y se colgó en un madero, dice. and he hung himself. Y dice además que maldito sea todo aquel que se cuelga de un madero. And it says, cursed is all he who hangs himself. Pero eso sucedió para que nosotros recibiéramos la bendición, And it happened so we could receive the blessing, porque él se hizo maldición por nosotros. because he turned into a curse for us. Oiga, él se hizo maldición por nosotros. He turned into a curse. Y en esa cruz ya quedó esa maldición clavada. And that curse is already at the cross. Yo no sé si usted se emociona, I don't know if you get pero para excited. mí es muy emocionante saber que Cristo está ya en esa cruz rompiendo la maldición por nosotros. But I'm excited knowing that God is breaking that curse at the Y cross. cuando yo miro a Jesús And fijamente, when I see Jesus clearly, yo puedo ver que soy I libre, can see that I'm free, que no tengo nada en contra ya del enemigo, that I have nothing against him, porque en esa cruz ya se fue. because it all was gone in the cross. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. And that's what we have to have clear. Moisés se enfrentó al faraón igualmente, Moses confronted the Pharaoh as well. se enfrentó en la corte. He confronted him in a court. Y esas cosas la historia nos lo muestra, que eso no fue fácil. And history shows that this wasn't easy. Moisés llevaba una vara, Moses took a staff, que fue la vara que después traspasó, and it was the one that changed, o que se la entregó al que le siguió a él. or that was given unto him. Pero cuando Moisés fue a enfrentarse con el faraón que no lo dejaba salir, And so he went and he confronted Moses, or the Pharaoh. él fue y tiró esa vara, He went and he threw the staff, y esa vara se convirtió en ¿qué? and it turned into what?
Eso se convirtió en una serpiente. It turned into a snake. Pero ahí estaban los hechiceros del faraón. But the other priests were there from Y los hechiceros del faraón también dijeron, oh, serpientes, también las tenemos. and they said, oh, snakes, we also have Y them. ellos inmediatamente tiraron también serpientes. And they also threw snakes. Pero sucedió algo muy interesante. But something very interesting Que happened. la serpiente que salió de la vara de Moisés The snake that came out of the staff of Moses' staff, fue y se comió todas las serpientes de los hechiceros del faraón. it went and it ate the snakes that belonged to Pharaoh. Las destruyó completamente. It destroyed them completely. Y en el libro de Isaías nos hace referencia también a esto. And in the book of Isaiah, it also references Cuando nos dice que del tronco de Isaí va a salir alguien that someone was going to come from Isaiah, y hablaba sobre Jesucristo. and he spoke about Jesus Christ. Que él era esa vara de esa cruz que iba a salir del tronco de Isaí. That he was the staff that was going to come from the trunk of Y lo Isaiah. identifica como esa serpiente que iba a hacer que se tragara toda la maldición por la raza humana. He refers to it as the snake that was going to eat all the curse for the human. Jesús se lo llevó todo. ¿Cuántos dicen amén? Jesus took it all, amen. Y tal vez la serpiente ha llegado a tu vida. And perhaps the snake has come onto you. Quizás te has quejado demasiado. Perhaps you've complained too much. Te has desanimado porque las cosas han tardado mucho y ya piensas que no se van a dar. Or you've lost courage because you think it's taken too long and it's not going to come true. Es muy probable que hayas declarado palabras diciendo, Dios, ¿dónde estás? Perhaps you said, God, where are you? ¿Qué pasó con tu promesa? ¿Por qué no ha llegado? What happened with your promise? Why hasn't it come true? Yo lo único que te puedo decir es tal como le dijo Moisés al pueblo. I can only say what Moses said unto the people. Fallaste, You failed. pero hoy es el tiempo para que vengas al altar y te But arrepientas. today's time for you to come to the altar and repent. Mira la obra terminada de Cristo en la cruz. Look at the finished work of God. At Lo the que Él cross. hizo en esa cruz fue suficiente. What Jesus did at the cross was Él enough. inmovilizó, He mobilized. Él destruyó las obras del diablo a través de ese acto en la cruz. He destroyed the enemy's plans through that act at the Se cross. hizo maldición por nosotros y pagó el precio por nosotros. He turned himself into a curse for us and he paid the Y solo para que nosotros lo miráramos a Él. all of that for us to look at him. Al único que tú y yo tenemos que mirar es a Él, a Cristo el Señor. The only one we should look to is to Jesus Christ. Nosotros si lo miramos a Él, If we look at him, vamos a tener esa bendición que siempre anhelamos. we're going to have the blessings we always wanted. Pero aquí está la mejor parte. But here's the best part. Estamos en una época donde tú puedes esperar que en cualquier momento una serpiente We're at a time de when esta clase se parezca a nuestras vidas. any snake like this can show up in our life. Y tenemos que estar alerta, diga conmigo estar alerta. And we have to be alert. Pero sabe, Dios está buscando esos But valientes. God is looking for those courageous people. Esos valientes que no se rinden. The ones who don't give up. Esos valientes que obedecen. Those who obey. Esos valientes que no renuncian. Those who don't renounce. Esos valientes que no abren puertas con la mentira. Those who don't open doors with lies. Que no abren puertas con el pecado. Who don't open doors with sin. Que tampoco abren puertas con el pecado virtual. Who don't open doors with virtual sin. Que es el pecado que tú crees que nadie ve y tú solo lo estás haciendo a escondidas. Which are the sins you think nobody sees and you're doing in the hidden. Dios está buscando a esos valientes que no se dejan derrotar por la depresión. God is looking for the courageous people who aren't defeated No se dejan derrotar por el pobrecito. or by the poorness. Dios está buscando unos valientes que tengan fuego y pasión por su presencia. God is looking for valiants who have power or Que no estén lamentando, que no estén murmurando. who aren't lamenting, Que glorifiquen a Dios con todo lo que tienen hasta hoy. who glorify God with everything they have. Valientes decididos que se levantan Valiants who stand up y dejan atrás el pecado. and they leave behind all Y sin. le dicen al Señor, voy al altar And they say, God, I'm going to the con un altar corazón arrepentido, with a repentant heart, seguro de que ya no hay ningún poder en ninguna de esas serpientes para obstaculizar sure that there's no power in the snakes anymore la relación con Dios. that can go against the relationship. Porque esas son todas las serpientes que se parquean aquí en el altar Because those are all the snakes that are here at the altar. y que no dejan que tú te acerques al Señor. And they don't let you get close to God Porque crean una separación. because they create a separation. Cuando tú vives con problemas como
malas relaciones, So when you have a life filled with bad relationships, cuando tú vives lamentándote y quejándote de todo lo que Dios te ha hecho, when you're always lamenting and complaining tú about, estás permitiendo que esas serpientes vengan a tu vida. you allow for those snakes to come to your life. Cuando tú estás tomando venganza, estás permitiendo que esas serpientes vengan a tu vida. When you're filled with vengeance, then you allow the snakes to come onto your life. Pero Dios quiere que nosotros tomemos el otro lado, But God wants us to take the other path, y es que nos arrepintamos and that's for us to repent, y que nos llenemos de su poder. to be filled with His power. Que no nos vaya a pasar lo que les pasó a algunos de esos israelitas, For those things that happened to some of the sino por el contrario, but on the contrary, que seamos como Pablo, for us to be like Paul. que cuando Pablo, That when Paul, dice en el libro de Hechos, it says in the book of Acts, en Hechos 28 creo que está, in Acts 28, dice que ellos iban en un barco y ese barco naufragó. it says that they were in a boat, Y como pudieron, ellos lograron salir del barco, and however they could, they got out. nadaron y llegaron a una tierra, a una isla, They swam to land, donde los nativos los vieron, los recibieron y les ayudaron where the islanders were kind and they helped them. y los dejaron que ellos se acercaran al fuego porque había mucho frío They allowed for y them to llovía. get close to the fire. Pero dice la escritura que cuando Pablo llegó ahí, But it says that when Paul showed up there, él empezó también a recoger leña para poner más leña en el fuego. he was also gathering piles of brushwood. Y estaba haciendo eso And he was doing that cuando salió una víbora del calor de ahí de esa madera when a snake came out of the wood y se le amarró de la mano. and it tightened around his hand. Esa culebra no se fue a tocar ninguno de los otros. The snake didn't go and touch anyone else. Esa culebra solamente se fue a tocar a Pablo. It only went to touch Paul. Fue a buscar a Pablo. It went to look for Paul. Pero ¿sabe por qué? But you know why? Porque en Pablo estaba ese fuego del poder de Dios. Because in Paul was the fire of the power of God. Porque cuando tienes fuego, Because when you have fire, cuando tú tienes pasión por la presencia de Dios, when you have passion, las serpientes se aparecen y quieren sacarte del propósito de Dios. the snakes appear and they want to take you out of the purpose of God. Tú tienes que tener mucho cuidado. You have to be very careful. Porque cuando tú tienes pasión y fuego, Because when you have passion and el enemigo se prepara para que te quedes derrotado. the enemy prepares for your Mira, él te quiere sacar de la He iglesia. wants to take you out of the church. No es el hermano, no es la hermana que te mira, no es el líder de tu ministerio que no te dio el privilegio, no. It's not the brethren or the leaders that hold you back. Es el enemigo que quiere sacarte. It's the enemy that wants to take you out. Es esa serpiente que está caminando contigo, It's the snake walking alongside que un día tú le abriste una puerta that one day you y open dejaste que entrara. and you let it come in. Y está ahí guardadito en tu corazón. And it's right there and La dejaste que entrara y te está haciendo daño. you let it come in and it's Porque aunque empezaste en lo espiritual, dice la escritura, because although you started in the spirit, terminaste en lo carnal. you ended up in the flesh. Y el enemigo te está ganando la pelea. And the enemy's winning Te the está sacando del propósito de Dios. It's taking you out of the purpose of God. Pero Dios quiere que tú no te quedes ahí. But God doesn't want you to stay behind. Dios lo que quiere es que tú camines, He wants you to walk. que quites todos estos obstáculos. He wants you to take away all the De obstacles una vez from once los eches de ahí del camino. and for you to throw them Cierra las puertas close the doors y que puedas venir al altar. for you to come to Que God, puedas caminar delante de Dios for you to walk to God y que no estés mirando todo lo que pasó atrás, and not to be looking to sino que por el contrario, but on the contrary glorifica al Señor. to glorify God. Póngase de pie. Stand up. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo, In 2 Timothy we're told nos dice, aviva el fuego que hay en ti. to revive the fire, Aviva ese fuego interno que hay en ti. to bring back to life the fire. Lo que nos está diciendo And what it's telling es que reafirmemos esa conversión is to reaffirm that y que clamemos por una unción fresca, and to pray for fresh anointing. que cada vez nuestro corazón vibre con esa llenura del Espíritu, That our heart vibrate every day with that que spirit. haya un despertar, For there to be an awakening.
Que haya un despertar en esa relación cada día más y más grande. in the relationship, for it to grow more and more every day. Que tengas ese amor por las cosas que Dios te dejó. To have a love for the things, Que tengas pasión por hablar con Él. to have a passion to speak with Que Him. cada día estés anhelando leer la palabra. That every day we want to read the Word, Y que tengas ansiedad and for you to have anxiety para que llegue el día siguiente y entres en oración for con the Él. following day to come, and so you can put Cuando tú yourself, empiezas un plan para leer la escritura, when you start a plan to read the Scripture, cada día tienes deseo every day you have a wanting de conocer qué es el nuevo día que la palabra va a traer. to know what this new day brings. Dios quiere que tú avives ese fuego en tu corazón, He wants you to awaken that fire in you, que cada vez ese fuego sea más fuerte, so that fire can be strong, que queme toda impureza, for it to burn every que impurity, queme toda cosa que al Dios no le agrada, to burn everything that, y que tú seas esa persona que va caminando por el mundo and for you to be the person walking y vas hablando a otros and speaking to others del amor de Dios. about the love of God. Dios quiere que tú saques de tu corazón God wants you to take out of your heart todas esas serpientes all of the snakes que un día abriste la puerta y entraron, that one day you open the y door que no and walk dejas in, que se acerquen a Él. and for you not to let them move close. La duda, The doubt, la incredulidad, unbelievingness, la mentira, lies, la queja. complaining. Todo eso son serpientes que usted no las ve. All of that is snakes that you don't Y see. quizás dice, yo no tengo nada de eso. And perhaps you say, I don't have Pero it. hoy el Señor te ha hablado. Today God has spoken, Y tu vida ha sido minada por ese tipo de and serpientes. your life has been mined by these Porque tú dejaste que ellas vinieran a tu vida. because you allow them to come onto your life. Y hoy el Señor te quiere cambiar. And today God wants to change you Porque Él dice, yo quiero hacerte una criatura nueva. because He says, I want to make you a new creature. Yo quiero que tú camines. I want you to walk Porque conforme a la bendición que yo te he prometido, according to the blessings that I have promised. si tú dejas esto, recibirás la bendición. If you leave this, then you'll receive the blessings. Y de esa manera el enemigo no va a entrar más por ningún orificio. In that way, the enemy will come in through it. Porque el Dios Todopoderoso estará rodeando todo ese lugar. Because the all-powerful God is going to be Él estará rodeando todo ese lugar He'll surround the whole place con sus ángeles, with His angels, con ese poder de Dios. with the power of God. Y de esa manera no va a poder entrar. And in that way, He won't be able to come in. Porque por donde vienen las serpientes Because through where snakes come in y se quedan, and they stay, es cuando a ti te acusan. and that's whenever they accuse you. Y tú no tienes And you don't have el fuego de la presencia de Dios para resistir, the fire of the presence of God. sino que empiezas y te igualas con ellos. You start turning similar to them. Te atacan y tú te emparejas con ellos. They attack you and you square up. Pero Pablo no hizo eso. But Paul didn't do that. Pablo cuando lo atacaron, Whenever he was attacked, él en vez de ponerse a pelear con ellos, instead of fighting against them, él dejó que Dios peleara por él. he let God fight for Y finalmente ellos tuvieron que reconocer y decir, de verdad, este sí es un hombre de Dios. And finally, they had to recognize that he was a man of Así que God. cuando te acusan So when somebody accuses y you, en ti no hay un fuego del Espíritu, if there's no fire within you, ahí tú permites que una culebra entre a tu vida. then you allow for a snake to Una serpiente de esas que va a destruirte. a snake that's going to destroy you. Pero Pablo soltó esa serpiente. But Paul let go of that snake Porque él vivía escondido en la presencia de Dios. because he lived hidden in the presence of God. Y si usted quiere tener esa protección, And if you want to have that usted protection, necesita esconderse en esa presencia. then you need to hide yourself in his presence. Hable con el Señor. Speak with the Father. Dígale al Señor en esta tarde. Say, Lord, in this afternoon, Hable con Él y dígale, Señor, yo tengo que dejar todo esto. speak with him and say, I have to let go of everything. En algún momento de mi vida he sido afectado. If in one moment of my life I was Quizás lo que affected, más me afectó fue quejarme. what most Quizás lo que más me afectó fue que me dejé llevar por la ira. or I was led by, Me enfrenté quizás con una persona que habló mal de mí. I confronted a person who spoke bad about me. Pero hoy el enemigo te está haciendo
que Dios te está permitiendo que tú eches afuera el enemigo. That today God is allowing you to throw out the enemy. Porque tú puedes tomar la decisión y decirle al diablo, diablo, fuera de mi vida. Because you can make the decision. Tú and no say, vas a dividir más mi casa. You're not going to divide. Tú no vas a dividir más mi You negocio. won't divide my business. Tú no vas a ir en contra de mi You familia. won't go against my. No vas a destruir mi You're matrimonio. not going to destroy my. Hoy es el día que tú le dices, yo voy al altar y le digo al Señor, hoy tomo la cruz de Cristo. Today's the day you say, I carry Y miro fijamente and I look que clearly. en esa cruz ya tú te llevaste todas las iniquidades. And he already took all the iniquities in the Y por el contrario, and on the yo contrary, empiezo a declarar que mi casa será casa de bendición. I declare my house Que mi matrimonio es un matrimonio bendecido. Que la enfermedad no tiene lugar en mi casa. illness has no Que ya tú la derrotaste en esa cruz. that you defeated. Que voy, dígale al Señor, yo voy delante de ti. Say, Father, I go before you Y dejo todo esto a un lado. and I leave all of Y this, tomo tu palabra. all of your word, Y empiezo a caminar conforme a la palabra. and I start walking according to Declare que hay una bendición grande en su vida. it. Say that you Suelte, suelte todo eso. Y dígale al enemigo, yo lo suelto. Yo echo fuera todo, todo. Y empiece a declarar que se abren puertas. Dígale, hoy los cielos se abren para mi vida. Hoy se abren porque yo quiero estar ahí.